Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Para cuidar la salud de la población, a partir del 22 de noviembre se instalarán en Mérida y en el interior del estado módulos permanentes para la aplicación de segundas dosis de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer, proceso que el gobierno del estado realizará en coordinación con la Secretaría del Bienestar. También, a partir del 22 de noviembre se situarán módulos permanentes de vacunación contra el coronavirus en Mérida y el interior del estado, para la aplicación de vacunas de las farmacéuticas AstraZeneca, Sinovac y CanSino, proceso que el gobierno del estado realizará en coordinación con la Secretaría del Bienestar. Este es el parte médico de este viernes 19 de noviembre. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 42 pacientes en hospitales públicos. 69.946 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 91% del total de contagios registrados, que son 76.865. Hoy se detectaron 42 nuevos contagios de coronavirus, 27 en Mérida, 6 en Canacín, 3 en Progreso, 2 en Tixcocop, 1 en Abalá, Junucmá, Samajil y Tizimín. De los 76.865 casos positivos, 604 son de otro país u otro estado. Los municipios de Yucatán con mayor número de personas contagiadas son Mérida con 46.875, Valladolid 3.907, Canacín 2.955, Tizimín 1.982, Progreso 1.974, Humán 1972, Ticul 1741, Junucmá 1017, Tecash 1001, Motul 876, Maxcanú 662, Izamal 612, Acanqué 497, Peto 404, Tixcocop 389, Concal 363, Oxcuscap 349, Temozón 341, Chemash 312 y Tinum con 267. Las colonias de Mérida con mayor número de personas contagiadas son Centro con 68, Juan Pablo II 41, Ciudad Cauquel 26, Francisco de Montejo 10, Bojorques, San Ramón Norte 7, Cordemex, Francisco y Madero, Manuel Ávila Camacho, Miguel Hidalgo, Pacaptún y Porvenir con 4. 5 colonias, Las Américas, Leandro Valle, Morelos Oriente, Nora Quintana, Pinos del Norte y Vergel 3, Vergel de Oriente con 3 casos. Los municipios de Yucatán con mayor número de diagnosticados en los últimos 14 días son Mérida con 326, Canacín 26, Humán 17, Progreso 8, Muna 7, Valladolid 6, Tecash 5, Junucmá, Maxcanú, Ticul y Tixpehual con 4. Acanqué, Buxots y Tizimín 3, Chemash, Concal, Motul, Oxcuscap, Sellé, Tixcocop con 2. Los municipios de Yucatán con mayor número de defunciones al día 18 de noviembre del 2021 son Mérida con 3.184, Valladolid 261, Canacín 154, Humán 153, Tizimín 136, Motul 116, Progreso 110, Ticul 104, Izamal 82, Junucmá 68, Maxcanú 58, Acanqué 56, Oxcuscap 55, Temozón 48, Tecash 47, Concal 36, Chemash y Muna con 35, Tixcocop con 33 y Tecó con 32. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 46.875 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 12.125, en la zona oriente 11.578, en la zona centro 4.535, en la zona sur 7.227, en la zona poniente 11.410. Lamentablemente en este parte médico informamos de 4 fallecimientos, son 3 hombres y una mujer, de un rango de edad de 50 a 69 años. Sus principales enfermedades fueron diabetes e hipertensión arterial. 3 residían en Mérida y 1 en Baca. En total, son 6.385 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 492 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves.
Como ya se mencionó, 42 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color verde. Este es el informe del día de hoy, doctora. Muchas gracias, doctora. Estaremos actualizando la información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias y buenas tardes.